animales tienen que comer todos los días? Pues yo he tenido cierta predilección sobre todos estos animales, Lidia, sobre el ciervo. Y te digo por qué. Porque además de ver ahora Bambi, yo estuve ayer viendo la berrea. Ha comenzado la temporada de berrea y la verdad es que es maravilloso escuchar a los ciervos y verlos. Mira, mira. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María y esta tarde vamos a ir a escuchar los ciervos. Están en celo, el celo es la berrea, lo llamamos así. Vamos a escuchar a los ciervos berrear, pero para esto tenemos que ir en silencio. Vamos a caminar durante 1 kilómetro, 100 metros y vamos a tener que ir muy callados porque estos animales tienen muy buen oído, muy buen olfato y nuestra presencia aquí es como una bomba. Así que cuando queráis, pues vamos caminando, calladitos. Silencio total. Sí, es mejor. Porque aquí se concentran muchos ciervos. Bueno, estamos un poco lejos de la zona más importante, pero sí, desde aquí ya nos pueden ver. Pues nos callamos. Sí. María, los catalejos nos van a ayudar, ¿no? A verlos. Sí, porque siempre están como muy cerca, 300 metros en esa montaña que tenemos ahí. Y así con esto podemos acercar como si los estuviéramos tocando. A ver si hay suerte y podemos ver alguno. Pues nada, habrá que esperar. Pues sí, eso, esperar. El cervatillo. Va la cierva y el cervatillo no. ¿Se ve sí. Por ahí o no? Míralo. Natalia, ven. Míralo. ¿Cómo corre? El atardecer y el anochecer es cuando más movimiento hay, porque durante el día pues rumian, descansan, duermen. Entonces el atardecer y el amanecer es cuando más se mueven a buscar comida y hacer actividad por el campo. Los estamos oyendo, la berrea parece como si fueran vacas. Sí. Casi se parece mucho el sonido, ¿verdad? Sí, se parece mucho. Bueno, es una transformación hormonal que se les produce en el cuerpo, entonces se les irrita la garganta y producen ese sonido para marcar el territorio y avisar que ellos están allí. Entonces, si otro ciervo entra en su territorio, se ponen a berrear. Sí, suelen berrear más y suelen marcar su territorio y defender sus hembras. ¿Cuántos ciervos hay en la reserva de los Montes Universales? Pues según los censos que hacemos anualmente está en torno a los 2.300. ¿2.300 en cuántas hectáreas? En 50.000 hectáreas. La densidad media es baja. A estas horas ya cae la noche y empieza a hacer más fresquito. Rafa, hay que abrigarse ahora ya, ¿eh? Sí, en cuanto cae el sol ya se nota mucho el fresco en este tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que vais haciendo estas visitas guiadas? Este es el 3er año que lo llevamos haciendo. ¿Y ha habido mucha demanda de la gente? Sí, la berrea es una cosa que es muy atractiva. Se quedan súper contentos y emocionados. Hasta entretenido. En cuanto se ha ido el sol, como han salido enseguida. Bueno, algunos se han visto. Sí, ¿y cómo berreaban? ¿Nos parecían vacas? A mí me han parecido un poquito vacas. Sí, un poco, la verdad es que sí. Buscando guerra. Ya está cayendo la noche y con nuestras cámaras ya no se puede ver fácilmente los ciervos, pero la cosa sigue porque ahora todavía se pueden ver. Yo me voy a quedar a verlos, ¿qué os parece? Impresiona, ¿verdad?, la berrea de los ciervos. Los que también impresionan son los novillos de esta tarde. Vita, continúas allí en el barrio de San Miguel de Tarazona. Pues mira, Lidia, le voy a hacer caso al párroco Jacinto y por lo que veo que no cuelga, por la ausencia de lo que tiene que colgar, diría que está, en este caso es una vaquilla.